voy a comenzar a grabar. Y con este video me presento con ustedes. El contador Enrique Solórzano Ortiz es socio fundador de Zona Contadores, despacho fundado el 1 de abril de 1996, hombre emprendedor y entusiasta, que ha dedicado su vida a asesorar empresas en materia de contabilidad, derecho fiscal, administrativo y derecho laboral, así como la elaboración de peritajes en materia contable, en asuntos fiscales, laborales y penales, un hombre al que le fascina compartir sus conocimientos. Por eso fundó el Centro de Capacitación Continua, logrando la formación de contadores a través de sus cursos en materia contable, fiscal, laboral y administrativa, demostrándolo en sus cursos de tratamiento contable y fiscal de cada régimen para las personas físicas, taller de nómina, derecho laboral, reparto de utilidades, personas morales, contabilidad básica, intermedia y avanzada y muchos otros más. Es certificado como diseñador y expositor de cursos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de la Secretaría de Educación Pública, miembro activo del Consejo Obrero Patronal del Estado de México, COPEM, socio del Club Toastmasters International. Además, participa como auditor de partidos políticos, conferencista en Expert Box, comunicadores profesionales, miembro de la Junta de Empresarios MBE, así como también miembro de la red de colaboradores certificados Necesito, Enrique Solórzano, contador y amigo de todos. Muy bien, pues ese soy yo, estoy a sus órdenes. Déjenme. Muchas gracias. Y ahora les voy a compartir la presentación del tema. Listo, ahí. Ahí ya ven mi pantalla, ¿no? Correcto. Muy bien, hoy hoy vamos a platicar esta noche de lo que es la auditoría en México. De antemano agradezco. Ay, ¿qué está haciendo? Creo que se dejó de compartir. Ya saben, las fallas tecnológicas. ¿Se salió? Siempre pasan. Sí, siempre. También está acompañándonos nosotros Lorena Villarreal, de México, quien es mi socia precisamente en Conéctame Centro de Capacitación Continua, que es el medio con el cual damos todos los cursos y capacitaciones. Muchas gracias, Enrique. Bienvenida, Lore. Muchas gracias. Sí, les comparto mi presentación. Perfecto. La auditoría en México. Hoy les voy a platicar acerca de lo que es la auditoría en México y qué tipos de auditorías tenemos. ¿Qué es la auditoría? Pues la auditoría es el término del trabajo que realiza un auditor al revisar la economía de una empresa. Consiste en realizar un examen en los procesos y actividades económicas de la organización para confirmar si se ajusta
a lo que marcan las leyes. En este caso, pues las leyes mexicanas. Me imagino que en Venezuela, Paraguay, Chile, Perú, la fiscalización es diferente porque las leyes son diferentes. ¿Cuáles son los tipos de auditorías que tenemos en México? Tenemos la auditoría interna, la auditoría externa, la auditoría fiscal y la auditoría gubernamental. ¿En qué consiste cada una de estas? Vamos a hablar un poquito acerca de la auditoría interna. La auditoría interna es cuando un empresario tiene la inquietud de confirmar que su área contable esté trabajando correctamente. Lo ideal es contratar a un contador externo que no tenga que ver con la empresa para que sea objetivo y pueda revisar que se están llevando a cabo los procesos, la fiscalización, el pago de impuestos correcto. En México manejamos lo que antes se conocía a nivel internacional como los principios contables y ahora son las NIF, que las deben de conocer porque son las normas internacionales financieras, así como las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad. Todo esto se tiene que aplicar en la contabilidad y el auditor está obligado a decir, voy a hacer un examen, voy a ver que se cumpla primero con la parte contable, respetando las normas internacionales. Y segundo, que del resultado de los estados financieros emitidos por estos trabajos de contabilidad se apeguen a las leyes fiscales y se haga el pago correcto de los impuestos. En México pagamos dos impuestos, que es el impuesto sobre la renta, que nos habla acerca de la rentabilidad, o hoy en día la utilidad. El término rentabilidad hace años se ocupaba en México, hoy ya no ocupamos ese término, ocupamos el término rentabilidad, de utilidad. Si el impuesto sobre la renta se inventara en estas épocas, seguramente se llamaría ISU, impuesto sobre la utilidad, ya que de la utilidad se determinan los impuestos y a esa utilidad en materia fiscal se le conoce como base gravable, ya que la base gravable se le llama así porque es la base que va a gravar impuesto o por la que Hacienda nos va a cobrar impuesto. ¿Cuál es la auditoría externa o el dictamen fiscal? Bueno, he de decirles que a partir del 2022 es obligado el dictamen fiscal por un contador público certificado para aquellos contribuyentes en el ejercicio anterior hubieran declarado ingresos superiores a 1.650.490.600 pesos. Imagínense, en México, para empezar, a diferencia de Venezuela, que yo lo platicaba con el contador Jesús, para ser un auditor allá, con tener el título, ya pueden ser auditores. Aquí no, aquí tenemos que certificarlos ante la Secretaría de Hacienda. Y ese proceso llega a ser muy costoso. Hace muchos años, las empresas que estaban obligadas al dictamen eran las que tenían ingresos superiores a 10 millones de pesos. En lo personal, la verdad es que tuve mucho trabajo con las auditorías hasta que hubo una reforma y el gobierno dijo, bueno, pues ahora van a estar obligados al dictamen única y exclusivamente las empresas que tengan más de 100 millones de pesos. De ahí, pues todos los que tenían entre 10 y 100 millones de pesos, pues, ¿qué creen que nos dijeron? Adiós, contador, muchas gracias, ya no estoy obligado al dictamen. ¿Cuál es el dictamen? Que la empresa tiene que contratar a un contador externo, pero que esté certificado por la Secretaría de Hacienda. Y ese contador emite el resultado de la auditoría que se le conoce como dictamen. Lo tiene que presentar a la Secretaría de Hacienda y si determina que hay falta de pago de impuestos, a través del dictamen se presentan las declaraciones complementarias para hacer el pago de esos impuestos faltantes. La auditoría fiscal, a diferencia de
la auditoría externa o el dictamen fiscal, que es cuando la empresa contrata un contador externo y que me venga a dictaminar, en la auditoría fiscal es directamente la Secretaría de Hacienda quien viene a fiscalizarme, a dictaminarme, me audita. Yo en mi declaración, yo puedo optar por elegir que el SAT me dictamine. Si yo determino que el SAT me dictamine, pues me ahorro los honorarios del contador certificado y espero a que el SAT venga, me audite y emita su dictamen. Eso es la auditoría fiscal. La auditoría gubernamental. Aquí en México, la República Mexicana está dividida por 3 gobiernos. El gobierno federal, que abarca toda la nación, el gobierno estatal, que gobierna cada uno de los estados, y dentro de los estados tenemos municipios que hoy en día ya le cambiaron el nombre y ahora se llaman alcaldías. La auditoría gubernamental, hay auditoría federal, que es quien audita al gobierno federal. La auditoría estatal, que son los que gobiernan a los estados, y la municipal, a los municipios o alcaldías, hoy en día, que así se llaman. Esa auditoría consiste en revisar que el gobierno no esté liberando recursos que son para determinadas partidas presupuestales hacia otros rubros, ¿no? Lo que se llama el desvío de recursos. En la auditoría empresarial, hoy en día lo que se busca mucho es la cuestión que se respete la ley antilavado de dinero. No sé qué tanto conozcan en otros países acerca de la ley antilavado de dinero en México, pero inclusive en México para una persona física, el hacer depósitos en efectivo en una cuenta bancaria nos puede implicar que nos acusen de presunto lavado de dinero. Eso ha generado, pues, que mucha gente ya no meta dinero o que mucha gente haga depósitos en efectivo por no tener el conocimiento de que existe esta ley y los acusen de presunto lavado de dinero. En el gobierno, lo que se vigila es el desvío de recursos, la corrupción, el enriquecimiento ilícito, porque son meritorios de prisión. Lamentablemente, para nosotros en este año, las sanciones de prisión y de multas, sanciones económicas, las elevaron tremendamente. Están muy altos, están muy exagerados, pero como yo le digo a mis clientes, a los contribuyentes, no hay que tener miedo al SAT. Tenemos que cumplir con la tarea. Y cumplir con la tarea es cumplir en materia contable con las normas internacionales financieras, con las normas internacionales de contabilidad y con la reforma fiscal que hay para este año. También tenemos auditorías empresariales por parte de la Secretaría del Trabajo, que nos revisan que cumplamos con las normas que se acaban de implementar en México en materia de relaciones laborales. Y también tenemos el Seguro Social, que nos revisa principalmente las nóminas y los pagos al Seguro Social. De igual manera, para este ejercicio, las cuotas para el Seguro Social para los empresarios están muy altas. ¿Sí? Ahí me gustaría que participaran y me dijeran si es algo parecido con ustedes allá en su país. ¿Quién quiere participar? De acuerdo bueno, buenas noches, pido la palabra. Tú sabes que cuando yo trabajaba en la empresa de Schlumberger, ahí venían entes del gobierno
a fiscalizar la facturación. Entonces, de ahí, de acuerdo a la facturación, nosotros teníamos que pagar unos impuestos, unas tasas, porque en realidad son tasas porque no teníamos retribución, no había con qué descontarla, no era como el IVA. Entonces, vendría a ser como el caso de la contabilidad, de la auditoría gubernamental. Sí, no, en la gubernamental es el gobierno que fiscaliza y audita. Eran del gobierno, de la alcaldía. Sí, es Ajá, y entonces tú sabes que, disculpa, hay, hay contabilidad fiscal y la contabilidad real, ¿no? Que la contabilidad fiscal es la que uno hace para presentar al CNA, en este caso se llama aquí en Venezuela, el órgano rector del. Entonces, la auditoría interna vendría a ser como la contabilidad real de la empresa, si es lo que comprendí. Sí, la auditoría interna es en iniciativa privada y es cuando un empresario quiere por su propia voluntad que venga un auditor externo, me revise y antes de tener sanciones por parte del gobierno, verifique que mi contador o mi área contable esté trabajando correctamente de acuerdo a las normas y de acuerdo a las leyes fiscales. Exacto. La y el lazo de declaración del impuesto sobre la renta que ustedes tienen allá es de cuánto tiempo, porque aquí es de un año. O sea, el periodo comprendido para la declaración del impuesto sobre la renta es de un año contable. Sí, Allá también es así. aquí también, aunque hacemos pagos provisionales mensuales y presentamos una declaración anual, que de hecho ahorita en marzo fue para personas morales, las empresas, y ahorita en abril para personas físicas. Así es como se hace el resumen de todo el ejercicio. Si me dan el derecho de palabra, hablo. Adelante. Dale. El derecho. Nosotros, bueno, yo la parte pública gubernamental la conozco un poquito. Ahí la parte gubernamental, ellos tienen su propio, se llama Contraloría General del Estado, que es el que los controla a ellos. Y tienen sus propios auditores. Aparte, o sea, ellos son los que auditan toda la parte gubernamental. Son el único órgano encargado de auditar a la parte gubernamental. Claro, salvo cuando uno lleva un auditor externo que como dice que llegue un cambio de gobierno y quiero auditar. Pero la máxima es la Contraloría, que tiene sus auditores y supuestamente hace sus análisis, sus críticas de acuerdo a ellos, pero a veces el gobierno tiene todo para ellos, que todo dice que está bien, pero está mal. Estamos bien, pero vamos mal, como hay un dicho que dice por ahí. Esa es mi opinión. Estamos bien, pero vamos mal. Muy bien, ¿no? Aquí en México también existe la Contraloría por parte del gobierno, que hoy en día se llama Organismo de Fiscalización, pero viene siendo exactamente la Contraloría quien revisa a los estados, a los municipios y al gobierno federal. Claro que cuando hay cambio de gobierno y son del mismo partido, pues normalmente las cosas salen bien, ¿no? El problema es cuando hay cambio de gobierno y hay cambio de partido político, entonces sí llegan a revisar hasta la cocina, ¿no? Y con la finalidad de perjudicar al partido político saliente, ¿sí? Exacto, eso siempre es así. Pero también aparte de la Contraloría, cada gobernación tiene su auditoría interna, que por lo menos también realiza la auditoría, aparte de la Contraloría. O sea que en el gobierno se realizan prácticamente dos auditorías, la de la Contraloría General del Estado y la de la auditoría de la gobernación. Aquí, por ejemplo, en México, en las fiscalías, dentro de cada fiscalía o cada municipio, también tienen un departamento de fiscalización para supervisar la contabilidad interna.
tiene la obligación de estar revisando sobre todo los movimientos del tesorero, de los de obras públicas, que es donde llega la mayor cantidad de recursos, y estar presentando informes constantemente al organismo de fiscalización. Anteriormente se podía poner a cualquier persona, inclusive que no fuera contador, como el tesorero del municipio. Hoy en día ya no, ahora tiene que ser un contador, pero además debe de certificarse por el organismo de fiscalización y debe de tomar capacitaciones en el organismo de fiscalización porque manejan un sistema de contabilidad gubernamental que inclusive tiene un catálogo de cuentas kilométrico y no cualquiera lo maneja correctamente. Por eso se les capacita para que estén entregando buenos informes, a diferencia de hace años que solamente presentaban el informe cuando hacían la entrega-recepción del municipio y era cuando se les fiscalizaba. Eso generaba que hubiera muchos errores por parte de los tesoreros que además no eran contadores. Sin embargo, hoy en día se ha ido profesionalizando. El organismo de fiscalización se ha encargado de capacitar, de certificar a quien quiera ser el tesorero de un municipio, para que de esa forma esté entregando constantemente reportes, se le esté auditando periódicamente y al final del periodo de cada gobierno, pues no se tengan tantos errores. Y aún así se cometen, ¿no? Pero ya son cuestiones políticas. El tesorero pues a veces tiene que cumplir con lo que le diga el presidente municipal o el alcalde. Y muchas veces los alcaldes no entienden que si mueves este dinero, que si depositas acá, que si haces desvío de recursos van a ser problemas. Y como pasa en las empresas, los empresarios tienen malos hábitos en el manejo de sus cuentas, pero quieren que el contador saque su varita mágica y seguramente les pasa a ustedes que quieren que saquemos la varita mágica y hagamos... Por eso se habla de la contabilidad real y la contabilidad fiscal. Sí, 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 el libro doble, ¿no? Pero eso viene siendo un ejercicio, una práctica incorrecta. Esos son malos hábitos. Ahora lo que nosotros pretendemos, y les comentábamos a los que llegaron a tiempo con el contador Alejandro, que tenemos un club de estudio fiscal, precisamente porque los contadores queremos hacernos realmente profesionistas, profesionales, y queremos evitar todo ese tipo de prácticas, pero también queremos que se nos valore más, porque muchos empresarios y sobre todo los partidos políticos piensan que nada más sumamos, restamos y que el trabajo del contador no debe de ser bien remunerado, ¿no? Pero la profesionalización, el capacitarnos, el estudiar, el ser profesionistas, profesionales, nos tiene que llevar, punto número 1, a educar a los empresarios o a los gobernantes a que eviten esos hábitos, esos malos usos y costumbres en contabilidad y en fiscalización, para que llevemos una sola contabilidad y evitemos ese trabajo doble, ¿no? De la contabilidad real y la contabilidad fiscal, que muchos así lo manejan, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, yo quisiera comentar algo. En nosotros, aquí en términos de Venezuela, nosotros la Contraloría, para nosotros el control posterior. ¿Qué sucede? Que antes en las leyes anteriores decían que la Contraloría... Se cortó su audio. Bueno, yo sí quiero comentar algo. Dice que la Contraloría hace el control posterior, ¿ok? Ese control posterior, ¿qué sucede? Que si hay un hecho punible, la Contraloría está obligada a manifestar al Ministerio Público a un hecho punible y que se ha investigado a través de
del Ministerio Público con un auditor forense sobre cuál es la situación y que verifique si hay un hecho punible o un daño patrimonial al Estado, ¿ok? Que eso estamos hablando a nivel gubernamental. Pero si es a nivel privado, ok, entonces la persona en lo que sospeche de algún hecho punible en el manejo de los estados financieros, entonces debería llevar directamente a la fiscalía o al tribunal donde denuncia esa situación se llama fraude financiero. A nivel de Venezuela se llama lavado de dinero. Antes nosotros le llamábamos lavado de dinero y corrupción. Entonces, ¿qué sucede? Entonces entra, esa es la diferencia que hay entre uno. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros a nivel de la Contraloría General de la República, que es lo que es el ente que nos dice cuál es el control financiero en un organismo público y hace una auditoría y explica, entonces ahí entra, luego que Contraloría consigue alguna irregularidad en esa situación, va y lo envía hacia auditoría de ese organismo. Entre Contraloría y Auditoría suman toda aquella situación que lleva y lo envían al Ministerio Público si existe la duda o el sospecha de un fraude financiero para el Estado o un daño patrimonial al Estado. Y ahí entra el auditor forense. Entonces, a ver, entonces el auditor forense pertenece a la Procuraduría. Ya no lo escuché. En su caso, el auditor forense pertenece a la Procuraduría. En nuestro caso, nosotros tenemos dentro del sistema de administración tributaria una entidad que se llama UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual es la que determina, que vendría siendo el forense que usted habla de la Procuraduría, pero aquí pertenece a la Secretaría de Administración Tributaria en el Departamento de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ellos determinan que si se ha cometido un delito, entonces ya pasan el caso a la Procuraduría, pero la Procuraduría simple y sencillamente se encarga de llegar con el contribuyente o con el funcionario público, lo detienen, lo meten a la cárcel y es la Unidad de Inteligencia Financiera la que va a ser como el fiscal acusador al contribuyente. Y la Procuraduría, o en este caso ya los jueces y magistrados, serán como que nada más califican si se defendió bien el contribuyente o si la UIF realmente tiene fundamentos para acusarlo de lo mismo, de lavado de dinero, de evasión fiscal o cualquier algún delito de esa índole, ¿no? Iba a comentar algo, Denise. No, Pilar era la que iba a hablar. Adelante, Pilar. Yo iba a hablar, pero ya Denis dijo casi todo lo que yo iba a decir, entonces para no estar repitiendo lo mismo, bueno, ella lo dejó claro, para no repetir lo mismo. Muy Gracias, bien. profesor. Estoy a sus órdenes. Efectivamente, profesor, lo que usted habla es igual que en nuestro estado, en nuestro país, es igualito, igual quien a la final va a tener la decisión es el tribunal, para nosotros se llama tribunal o juez, es la misma metodología, es el mismo tipo de metodología en un momento dado que sea un fraude financiero o un fraude tributario, es el mismo proceso. Sí, aunque la diferencia radica en que para ustedes el ente que determina el delito es parte de la Procuraduría. Para nosotros no, para nosotros el ente que determina si hay un delito es parte de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Del sistema de administración tributaria, que tiene un departamento que es la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que por un lado no tiene nada que ver con la Procuraduría.
Pero si determinan que el contribuyente cometió un delito, entonces le dan la orden a la Procuraduría, llega la Procuraduría, detiene al contribuyente y se vuelve el juicio entre tres partes. El juez que determina, la UIF, que sería el fiscal acusador, y el contribuyente, que sería el acusado. Adelante, contador Alejandro. Hola, buenas tardes. Han estado platicando referente a lo que es todo lo que es el detalle gubernamental. Allá en su país también existen las auditorías internas y externas, así como lo comentó el contador, la interna, para saber si se está pagando lo correcto, se está haciendo el trabajo correcto. Hay la auditoría contable fiscal, también existen las auditorías administrativas. Y en este caso, el dictamen, como ya lo explicó el contador, antes había muchas empresas o había mucho campo de trabajo por las auditorías que si rebasaban cierto monto, eran obligados a presentar un dictamen por un contador certificado. Y esto todo se presentaba el dictamen se presentaba a la Secretaría de Hacienda. También hay un auditor que se presenta un dictamen, lo que ya lo comentó el contador, el dictamen ante el Seguro Social. Aquí es el Instituto Mexicano del Seguro Social. En su país existe más o menos lo mismo, auditorías internas y externas. Correcto, porque en toda contabilidad tiene que haber una auditoría previa, que sería la auditoría interna, y la externa cuando viene para tratar de solventar o subsanar las irregularidades antes de que venga la auditoría. Porque no, o sea, internamente uno tiene que subsanar primero los errores para que cuando venga la auditoría externa no tenga tantos inconvenientes. Pero también tiene ciertas características. En este caso, la auditoría interna es por voluntad propia del patrón. Pero en este caso, la auditoría externa, la del dictamen, perdón, es en base a ciertos criterios, o también es obligatoria o es por voluntad. La que se presenta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que allá en Venezuela no sé cómo se llame. Si hay auditoría, perdón, dame permiso, si hay auditoría, por lo menos. Hay algo muy complicado dentro del tema de auditoría interna y auditoría externa. Entre auditoría interna y auditoría externa hay algo que nosotros tenemos que tener claro. Así tú seas auditor interno o seas auditor externo, tú debes tener claro que tu opinión es independiente como auditor, y que sea lo que sea, tú debes de tienes que dar la razonabilidad de ese estado financiero, si vamos a la privada. O sea, el estado público, entonces tú debes tener la razón del manejo financiero del Estado, del recurso del Estado que te ha dado. ¿Ok? Es algo que nosotros, los contadores, tenemos, o los auditores, hemos dispersado ese concepto, ¿ok? Que nosotros somos independientes, así seamos interno o externo, tanto auditor como contador. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer, claro, no importando, o sea, ¿qué es lo que pasa? Sobre todo en Venezuela, se estila mucho que el auditor interno realiza el informe de auditoría relacionado, como dijera, hacia el ente contratante, pues. ¿Qué sucede? Que tú tienes que ser independiente, sea negativo o sea positivo. Tú igual como auditor independiente debes dar la opinión de acuerdo a lo que tú conseguiste. Esa es la situación en Venezuela, que en Venezuela va a depender, porque
tienen un errado concepto del auditor. Que si yo soy un auditor independiente, si yo soy un auditor interno, entonces yo me debo a qué, porque me cancelan un dinero mensual, debo decir, basado en el beneficio de ese empresa o de ese estado. No, yo tengo que tener mi opinión independiente y no importándome ese estatus, ¿ves? Porque el estatus me va a decir es que la relación laboral, que una me paga mensual y que la otra me paga dependiendo del tipo de... Se le fue el audio. Ok, correcto. Sí, definitivamente el auditor interno tiene que ser alguien, tiene que ser alguien externo, si no, no puede ser posible que alguien le estén dando una iguala mensual para que se esté dando un dictamen interno. Definitivamente, pues, en pocas palabras estaría a favor del patrón. Pero ok, creo que sí tienen más o menos el mismo procedimiento de interna voluntaria. El dictamen financiero es obligatorio dar el dictamen ante la Secretaría de Crédito Público, pero bueno, pues ahora ya nada más prácticamente está sobre las grandes empresas aquí en México, quienes facturan 100 millones, entonces prácticamente están ya ahora sobre grandes empresas aquí en México. Sí, de hecho, desde el 2022 ya es para los que facturan más de 1.256.000, imagínense. Giovanna, te escucho. Giovanna iba a hablar. Sí, yo iba a decir algo. Si hay auditores que están inscritos en la superintendencia, que son externos, como usted dijo, o sea, tienen que presentar lo que usted preguntó anteriormente del interno. Si hay auditores especiales que tienen un número, que son los únicos que pueden auditar las cajas de ahorro, no la puedo auditar. O sea, si no estás registrado por la superintendencia y no te dan el permiso, tú no puedes auditar. Si hay auditores externos así, y para varios organismos también se utiliza esa modalidad. Pero Giovanna, como Venezuela ha decretado, dime. te quiero preguntar, aquí en México los que están obligados al dictamen, a la auditoría externa, deben de tener de determinada cantidad de ingresos por arriba. ¿Es lo mismo en tu país? No, aquí sí cumple con los requisitos que exige la superintendencia, tú puedes ser auditor. Sí cumple con ciertos requisitos. Ah, bueno, para ser Más auditor, nada. aquí nos tenemos que certificar. Ajá. Pero las empresas, ¿a qué empresas obliga el gobierno a que se dictaminen, a que se auditen año con año? A las cajas de ahorro, a las empresas que se le da el ingreso, o sea, anual, porque le dan un presupuesto anual hasta en un año. Ese presupuesto tiene que ser gastado de acuerdo a lo que él presupuestó según el plan de cuenta que usted dijo antes, que tienen un plan de cuenta y en ese plan de cuenta tiene que gastarlo de esa manera y no se puede desgastar, desviar los recursos en gastarlo en otra cuestión. Tienen que justificar las cuentas y tienen que cuadrar, así como le cuadró el presupuesto y tiene que cuadrar la auditoría, tiene que cuadrar igualito, si no, como digo, ya hay desfalco, hay desviación de fondos. Aquí en Venezuela hay un plan operativo anual, que es el POA. Eso se lo otorgan a las empresas del Estado, pero también hay empresas del Estado que tienen ingresos propios. Entonces, por esa razón, todas las empresas que prácticamente son auditadas por el plan operativo anual, hay que auditarlo para que se haya dado de acuerdo a la planificación y cuando tienen ingresos propios, con mayor razón. Pero entonces, en la iniciativa privada, ¿todas las empresas están obligadas? Correcto. Año con O sea, año. no es obligado, en la privada, estoy hablando de las empresas públicas, perdón. No, yo hablo de la privada. De las privadas, bueno, cada quien no son obligantes, pero ellos deben de hacer su auditoría para ver cómo está funcionando, pero no son obligados. ¿Qué sucede?
Ese es un problema va. que tenemos en Venezuela. Venezuela, nosotros tenemos un tipo de legislación que se llama la Contraloría General, la Ley de Contraloría General de la República. La Ley de Contraloría General de la República dice cuáles son las pautas que debe hacer una Contraloría, y que es donde comienza, que es lo que yo hablaba del control posterior. ¿Ok? El control, antes hablaba de control previo y luego control posterior. Ahorita no, ahorita hablan solo del control posterior en cuanto a la gubernamental. Pero si yo soy una empresa privada que trabajo para un ente público, la Contraloría no me exige ningún tipo de auditoría. Cuando yo como empresa privada tengo una auditoría privada, es cuando yo quiero saber la razonabilidad de mi estado financiero o cuando yo quiero invertir dentro de esa empresa. Entonces yo solicito una auditoría para saber dónde tengo el mayor liquidez y dónde yo debo, hacia dónde yo debo basar mi inversión. Pero hacia nivel de que yo sea una empresa privada que le trabajo al público, en ninguna parte de la Contraloría me dice cuál es me exige que yo debo tener una auditoría interna. ¿Cuándo él me exige una auditoría interna? Cuando yo dentro del contrato que yo haga, la administración pública no cumpla con ese contrato establecido ante la Contraloría General de la República, ante una ley de contrataciones contrataciones públicas, y me hacen un contrato. Ese contrato yo debo cumplir. Cuando yo incumplo ese contrato es cuando entra la auditoría gubernamental. Mientras tanto, el gobierno no me obliga a mí a hacer un auditoría por mis manejo de mis recursos financieros. Ah, fíjese qué interesante, o sea, no nos obliga. Giovanna, te escucho. Sí. Si se fiscaliza. Tú sabes que las empresas aquí tienen que declarar el IVA, ¿verdad? Cuando hacen su declaración del IVA, las grandes empresas es la que el gobierno le va a caer, porque yo siempre he dicho, si el gobierno necesita plata, va a buscar las grandes empresas para revisarlas, para ver qué es lo que tienen. Y ellos declaran sus impuestos, ellos le caen a las empresas grandes para fiscalizarlas, para ver dónde cometieron los errores, si están declarando bien o están declarando mal, para meterle la multa, porque el gobierno lo que necesita es plata. Yo siempre lo he dicho, yo lo he visto particularmente desde ese punto de vista. Y si hay empresas grandes que sí hacen sus auditorías internas y externas, donde están los socios, son empresas grandes y sí lo hacen. Lo que pasa es que nosotros vivimos en Barinas, un pueblo pequeño, pero sí hay empresas grandes, de grandes industrias que se le hace eso. Y aquí hay gran fiscalización en Venezuela, que es donde ellos van a fiscalizarla, a ver qué fue lo que declararon y de verdad qué es lo que está produciendo la empresa. Y ahí sí viene la multa. Agárrense, les digo yo, porque las multas son grandes. Sí, Pero entonces... Buenas noches. Pero entonces tenemos que aclarar la situación. Una cosa es la tributación y otra cosa es como yo empresa privada y me contrata el público. Son dos escenarios diferentes. Un escenario es cuando yo sea privada y entre el organismo competente, que es CENIAT, que es el que me verifica si yo de verdad cumplo con todas las normativas en cuanto a impuestos. Y otra cosa es cuando yo como empresa privada me contrata un organismo público, que entonces entraría la Contraloría General de la República, y si yo llego a el incumplimiento, pues entraría el Ministerio. Claro, en ese caso sería una auditoría fiscal, lo que está haciendo el CENIAT, una auditoría fiscal, no es una auditoría general de la empresa, porque la empresa privada no está obligada a una auditoría, como en México, que nos está explicando el profesor. Sí, en México tenemos una obligación. Está con nosotros el contador Jesús Garbán. Mucho gusto, contador, qué bueno que se pudo conectar. Ya le llegó la luz, así es que bienvenido. Lo escucho, contador. Hola, Jesús. Buenas noches, amigos. Buenas noches a todos. Sí, Buenas vale, duramos noches. como 1 hora y pico completamente sin electricidad. Quería aportar algo. En Venezuela, la parte pública, para poder auditar, un auditor independiente debe estar inscrito en la Contraloría General de la República. Si una empresa del Estado contrata un servicio de un auditor que no esté inscrito, la Contraloría General de la República puede sancionarlo. Todo el proceso es negativo, es nulo.
En mi parte lo digo con propiedad porque yo estoy inscrito, tengo el debido registro para auditar empresas del Estado. He actuado en empresas privadas donde me han contratado para realizar auditoría financiera. ¿Qué ocurre? En industria, sobre todo en industria, se realiza cuando hay cambio de directiva, de junta directiva, el entrante, más que todo, es el que contrata para ver qué es lo que me estás dando, qué es lo que me estás dejando y en qué condiciones me estás dando tú a mí la empresa. Ese es por una parte. Y en las partes de las cajas de ahorro, como decía Pilar, cierto, Sudeca, el que no esté inscrito en Sudeca no puede auditar una caja de ahorro. Ese es así de sencillo. El que no esté inscrito en Sudeca no puede auditar una caja de ahorro. O sí puede, pero su pronunciamiento como tal no es legal. Pues lo agarras como una auditoría para tomar una decisión momentánea, pero no es válida como tal para efectos legales de actuar. En la parte de la pública, ahí se ven muchas cosas, se ve el manejo y si tú resumes realmente, sobre todo en la pública, cuando se hacen las auditorías, cuando tú eres contratado, que yo discutía ayer de antier, cuando estaba con Milton del Perú, porque ellos tienen una cultura para auditar. El problema de Venezuela es que no existe una cultura de auditoría, o no sé si en México a las empresas, por ejemplo, le dicen a sus empleados, hoy tienen una charla sobre auditoría. Hoy la auditoría es para esto, para organizarlo. No, todo lo contrario. Aquí usted lo contratan para una auditoría, está firmando y por otro lado está llamando al gerente, recibiendo la llamada. A el auditor no le entregas ni una tacita de café, pero me estás contratando. Es decir, hace falta también es una educación basada en la cultura de la auditoría, donde el empleado se sienta protegido, que sepa que no le van a dañar, que no es un policía que va a llegar a decir, esto lo hiciste malo. Aunque también hablé con Nilton y caíamos en las mismas discusiones, porque eso es cultura. En las escuelas no se enseña el control. Y si usted no tiene control, y él ha vivido con nosotros desde que el hombre es hombre, ha existido el control. Ese es mi pequeño aporte, mi estimado amigo, y gracias, mil gracias en nombre de todos mis compañeros de la primera promoción, Pilar, Denis, mi gran amiga Denis, Yarixa, todos los que estamos aquí conectados, muy poco, pero es el problema de la electricidad. Gracias, amigo, por todo. Hombre, estoy a sus órdenes, contador, ya sabe que cada vez que me invite estaré aquí presente. Le quería preguntar, ¿esa inscripción como contador a la Contraloría para poder auditar, allá tiene un costo? No, amigo, ¿cómo se dice? Por la página uno se inscribe, si solicita los requisitos, uno lo lleva y lleva la original de toda la documentación a la Contraloría. Por ejemplo, yo la llevé aquí a Guanare, a la Contraloría del Estado. Ellos ahí me verificaron los originales y la copia ellos la envían a Caracas, a la capital, a la Contraloría General de la República. ¿Qué hace la Contraloría General de la República? Verifica si cada uno de esos documentos es legal, es cierto. ¿Qué ha ocurrido? Por ejemplo, conozco un caso porque la Contraloría del Estado me comentó que podían hacer en esas partes, porque cuando ellos, la Contraloría General de la República verifica, sabe, y por ejemplo los títulos de licenciado en contaduría, ella verifica, llaman a la universidad y verifica, mira, certifícame este título, ¿es cierto o no? Damos qué fecha, mandan la copia y lo firma es el rector, el documento. Entonces, ¿qué ocurre? El gasto que tú puedes tener ahí en estos momentos es el envío de la documentación en un sobresellado que te entregan en tal caso y te dan la dirección, va a llevarlo a la empresa tal que te lo envíe y lo entregan allá. Y de allá, cuando ellos verifican todo, la misma Contraloría te llama y te envía por correo el código de la inscripción que tú lo puedes verificar en cualquier página por la Contraloría que tú estás debidamente inscrito y certificado. Ella da dos. Te da el de asesor, de consultor y te da el de auditor.
dependiendo del nivel y el conocimiento que tú tengas, te da los dos títulos. En mi caso, tengo los dos títulos, tengo las dos certificaciones emitidas por la Contraloría General de la República. No, muchas felicidades. Pero eso pasa, quiero aclarar algo. Eso pasa es cuando tú eres un auditor externo. Pero si tú eres un auditor interno de la Contraloría General de la República o de la Contraloría del Estado, si es en un municipio, porque nosotros no distribuimos dentro del municipio, Estado, nación. Entonces, si tú eres un trabajador de la Contraloría, solo con el oficio que te solicite el Contralor de que ingreses a hacer una auditoría, eso es lo basta. No necesitas ser certificado ante un organismo. Pero si tú eres privado, sí te exige. Segundo escenario, si tú dentro de esa Contraloría se consigue con un hecho punible, ok, entonces lo envía ¿a dónde? Al Ministerio Público y lo envía a un organismo policial. ¿Qué sucede? Para tú ser auditor forense, entonces pasa a ser auditor forense, que es lo que hablamos de una auditoría forense. Ese auditor forense, ¿cómo va a ingresar ante el organismo que es competente, que es el juez? Entonces, el juez o el juzgado, depende de lo que sea, el que hace, llega y le dice, juramenta, si es privado, ante el tribunal para que la persona pueda investigar ese fraude financiero o ese caso de corrupción. Fraude financiero si es privado y caso de corrupción si es público, ¿ok? ¿Qué sucede? Pero hay otro escenario. Si tú eres funcionario policial o eres un funcionario de un organismo policial, solamente con un oficio que te dé ese jefe máximo de ese municipio, estado o nación, te dé un oficio, tú puedes ingresar sin necesidad de ser juramentado ante un tribunal para hacer la investigación penal del caso de corrupción del organismo o del daño patrimonial que le hiciste al Estado. Ok, entonces, en resumen, serían dos escenarios. Uno, si yo soy perteneciente a un organismo, al organismo público, como sea Contraloría, y soy un fiscal, yo hago la auditoría y no necesito estar certificado a nivel nacional. Igualmente, si yo soy auditor forense de un organismo policial, con solo que la autoridad competente me dé a través de un oficio de que yo soy el auditor forense de ese fraude o de esa corrupción, yo inmediatamente ingreso a hacer la investigación o a hacer la auditoría forense y con eso me voy al juzgado, ¿no? Que primero lo presento ante el fiscal y luego lo presento ante el juzgado. Denny, disculpa, Denny, tú misma lo has dicho. Soy interno cuando dependo de un sueldo de una organización. Soy externo cuando no dependo de esa organización. ¿Qué ocurre? Un funcionario policial actúa, es como un auditor interno porque va bajo la responsabilidad de alguien que te dio un credencial para presentarte a realizar una actividad. Mientras tanto, el auditor externo, que es el de la calle, el de libre ejercicio, él necesita de un contrato para poder actuar. Ese contrato lo faculta a él para estar dentro de la organización en la cual él va a ejercer un trabajo, va a realizar un trabajo, sea financiera, administrativa, de evaluación de inventario, pero él está facultado por medio de un credencial emitido por la presidencia bajo un contrato. Entonces, mira, cuando murió Clodovaldo Rusián, se dice que las contralorías murieron. Que todas las contralorías internas, todas, sea de que sea, no dependieran de los organismos, de las empresas, del Estado, solamente que dependieran ¿cómo se dice?, de la Contraloría directamente, que con presupuesto. Ese presupuesto, ese proyecto como tal, era muy ambicioso y realmente era para ejecutar el control. ¿Qué ocurrió? Muere ese proyecto, se estanca y se acabó la Contraloría. Ahorita no hay control. En Venezuela aquí no hay control. Ese es embuste el que diga. Aquí se hace
Mira, a mí más de una vez me pasó. Yo realicé los los informes y cuando veía el informe final que ya había salido, veía que era otro. O me llamaban y me decían, hay que cambiarlo, cámbialo tú. Pero yo no. Entonces ahí es donde entra la ética, la cultura, de la forma como son. Entonces tú lo has dicho muy bien, es un funcionario público. Está actuando como un auditor interno, bajo la responsabilidad de un credencial emitido por otro funcionario, por una autoridad. Entonces actúa como auditor. Pero cuando es un funcionario que no tiene relación, que es de externo, es independiente y va a realizar una auditoría, él debe tener una credencial. Y para poder realizar bajo la Contraloría General de la República, debe estar debidamente inscrito. De lo contrario, no puede. Ok, pero eso tú lo hablas a nivel de que yo sea un auditor interno privado, pero si yo un auditor interno público, ok, ¿qué sucede? La Contraloría, ok, tú como Contraloría, tú haces una investigación o haces un control de el seguimiento de cómo se manejó ese recurso financiero, ok. Y si tú dentro de ese recurso financiero, tú consigues una irregularidad, tú estás, y lo dice la ley de Contraloría, que tú debes comunicar o denunciar, perdón, no comunicar, denunciar, lo dice la ley de Contraloría General de la República, que tú debes denunciar ante el organismo competente, que sería el Ministerio Público, de esa irregularidad del manejo financiero. Estamos hablando de un manejo financiero donde se sospeche la corrupción o el fraude, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Te explico. Si yo soy un organismo, soy perteneciente a un organismo policial, soy un auditor forense, yo no soy independiente, yo no soy dependiente de nadie. Ni significa, ¿por qué? Porque a mí me está cancelando el organismo policial, no el organismo que estoy investigando. Por lo tanto, yo no soy auditor interno. Ahí sí difiero de tu conceptualización. Pues muy bien, fíjense, aquí en México es diferente. Aquí en México los auditores que pertenecen a la Contraloría, pues no necesitan tener ningún tipo de certificación. Simplemente necesito tener mi título de contador privado y me empleo para la Contraloría. Con eso ya soy auditor de la Contraloría y puedo dictaminar o auditar a los entes gubernamentales. Sin embargo, cuando se trata de auditoría empresarial para iniciativa privada, sí me tengo que certificar ante la Secretaría de Hacienda y ante el sistema de administración tributaria. Eso tiene un costo y es alto. ¿Por qué? Porque primero tengo que estar inscrito en el Colegio de Contadores. Después tengo que demostrar que estoy capacitado a través de los cursos que tomo en el Colegio de Contadores. En el Colegio de Contadores, cada vez que tomo un curso, o hoy en día hay otras empresas que también dan curso y tienen la facultad de darnos puntos a través de los reconocimientos que nos dan puntos por tomar un curso. Normalmente en cada curso nos dan de 1 a 3 puntos. Los cursos más caros llegan a dar 5 puntos. Para yo poder ser auditor, tengo que juntar 86 puntos, lo cual en el lapso de un año tengo para hacerlo y en costo vienen saliendo como 250,000 pesos más o menos. Teniendo mis 86 puntos, presento una solicitud al sistema de administración tributaria y me hacen un examen. Presento el examen, ya lo aprobé, me dan mi certificación. Con tanto relajo para llegar a poder tener esa certificación, lo peor de todo es que esa certificación tiene fecha de vigencia. Entonces, por eso les platicaba, se modificó la ley. Antes obligaban a las empresas que tuvieran más de 10 millones de pesos de ingresos, que eran muchas, entonces teníamos mucho trabajo de auditoría, ¿no? Y teníamos la capacidad económica para poder pagar nuestros cursos, juntar nuestros puntos y estarnos certificando cada vez que caducara nuestra certificación. Sin embargo, con la reforma, donde primeramente subieron a los ingresos de más de 10 millones de pesos y hoy en día, a partir del 2022, lo subieron a 1,256,000 pesos
Pues imagínense, son empresas enormes. A nosotros se nos acabó el trabajo de auditoría, llegó la fecha de caducidad de la certificación y ya no tuvimos recursos para poder volver a certificarnos. Eso nos pasó a la mayoría de todos los contadores que estábamos certificados y que auditábamos. Pero también ya no tiene caso porque no hay trabajo para auditar. Porque esas empresas tan grandes que tienen 1 billón de pesos de ingresos, pues tienen todo un sistema de contabilidad y normalmente contratan auditores ya muy específicos o solicitan que la misma Secretaría de Hacienda llegue y los audite y se ahorran los honorarios del contador, porque también los honorarios para dictaminar o auditar una empresa de ese tamaño, también de ese tamaño son los honorarios para un auditor. Imaginen, con una empresa que auditáramos de ese en un año, pues adquiero recursos para mantenerme 3 o 4 años, ¿no? Pero sí, aquí para hacer un auditor gubernamental, lo único que tengo que hacer es poder tener la oportunidad de entrar a trabajar a la Contraloría y para eso solamente necesito mi título. No necesito certificarme por nada. Siendo empleado de Contraloría, obviamente me van a estar mandando a auditar entes gubernamentales. ¿Qué diferencia hay, no? De cómo cambian las cosas en cada país. ¿Sí? Pero si al caso vamos, nosotros también igual. Nosotros solo con ser parte de la Contraloría, nosotros también podemos ser auditor. Y solo con una credencial, como dice mi compañero y colega Garbán, nosotros podemos ser parte de esa auditoría. Igualmente, si es un fraude financiero y la Contraloría decide que debe ir al Ministerio Público, nosotros como auditor forense, solo en la máxima autoridad nos da una credencial y ya. Ok, ¿cuándo nosotros en Venezuela debemos ir a un tribunal o debemos ir a cuando dentro de esa Contraloría o de ese Ministerio Público o de ese organismo policial que está trabajando como organismo principal para el Ministerio Público, no tiene ese personal? Ahí sí entra el personal y ahí sí entra que tiene que ser juramentado ante la máxima autoridad, si es una Contraloría o si es del Ministerio Público. Bien, entonces ahí sí voy al al tribunal y el tribunal me juramenta como auditor forense porque el organismo policial no cuenta con ese recurso humano para que pueda realizar la auditoría. Entonces, igual como lo manejan ustedes, igual lo manejamos nosotros, porque al final estamos manejando de que si yo pertenezco al organismo público, como Contraloría o como organismo policial, yo con nada más la credencial de mi jefe inmediato, yo ingreso a ser auditor de ese fraude o de ese mal manejo del recurso financiero del Estado. ¿Ok? Si el Estado no cuenta con el recurso humano, entonces es donde va a ser juramentado hacerlo. Y por supuesto, si yo voy a hacer, vamos a irnos al caso de una caja de ahorro, yo tengo que estar inscrito en la caja de ahorro, en la superintendencia de caja de ahorro, y o sea, creo que así se llama. Y por favor me corrige mi compañero Garbán, que es el que ha estado más que todo con la auditoría interna, porque yo fui 14 años auditor forense. Igualmente trabajé con Contraloría y por eso manejo el tema. No manejo mucho el tema de auditor interno, de auditor externo, como lo maneja mi compañero Garbán, porque él ha estado más hacia la parte externa. Yo he estado más hacia la parte interna como auditor forense, porque pertenecí en un momento en un organismo policial donde fui auditor forense por los 14 años. Y trabajé con la gente de Contraloría porque ellos es los que comienzan esa investigación. Muy bien, pero ya está hablando acerca de que en el organismo gubernamental se cometió algún ilícito. Y bueno, ahí, al igual que ustedes, nosotros simplemente con trabajar para la Contraloría ya puedo ser auditor. Pero en el caso de la iniciativa privada sí es diferente porque yo tengo que certificarme y para certificarme tengo que juntar los 86 puntos que les mencionaba a través de los cursos de capacitación y presentar mi examen ante la Secretaría de Hacienda para que me puedan dar esta
esta certificación y yo pueda ser un auditor externo, hablando de la iniciativa privada. Hablando también de la iniciativa privada, si yo quiero ser un auditor interno, que una empresa me contrate para hacer auditorías internas, no necesito más que mi título profesional o mi cédula profesional. Con eso yo puedo ser auditor. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien, pues creo que con esto vamos a concluir. La verdad es que estoy muy agradecido, contador Garván, y agradecido con las personas que nos hayan acompañado aquí de Venezuela, de Bolivia, de Perú y de Chile, quienes habían estado invitadas aquí a este foro, ¿no? De mi parte, pues es todo. Yo soy el contador Enrique Solórzano, su servidor y amigo desde México y representando a mi país en esta serie de conferencias, agradeciéndoles y felicitándolos por sus 25 años de haber egresado y sobre todo de ser la primera generación de su universidad. Muy bien, si me permiten y lo aceptan, me gustaría que prendieran sus cámaras para poder tomar una foto del recuerdo. Dice Yevenia desde Uruguay. Ah, muy bien, felicidades, gracias que nos acompaña desde Uruguay. Muchas gracias a usted también por la ponencia, que de verdad es bueno tener conocimiento de otros países. Y eso, todo lo que uno aprenda es fabuloso. Hombre, yo cada vez que participo con el contador Jesús, la verdad es que lejos de exponer, termino aprendiendo mucho. Siempre aprendiendo mucho. Muchas gracias. Sí, igualmente muchas gracias. Verdad que es una súper experiencia ante verificar cuál es la diferencia entre un país y otro, aunque vamos a hacer la globalización y que todos deberíamos llevar las mismas normas, tanto de auditoría como de la información financiera. ¿Para qué? Para llegar a completar esa globalización que se ha ido extendiendo ante todos los países, porque sería un gran aporte, aunque muchos están en contra de esta globalización, pero siento que es un gran avance para todos ir hacia el mismo rumbo. De verdad que muchas gracias por toda la experiencia que nos acaba de impartir en su país y compararla con nosotros. De verdad es que muy agradecida en muchos de mis compañeros que no se pudieron contactar. De verdad es que es mucho ese conocimiento que hemos adquirido hoy a través de su ponencia. De verdad que muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, contadora, y sobre todo felicidades por ser tan participativa. Le agradezco enormemente, al igual que a Elisa y a Yaritza. Es que se me comprenden y apagan las cámaras. Yaritza, muchas gracias, felicidades también por ser tan participativas. Aprendo mucho de ustedes. Gracias, contador Jesús. Gracias, contador Alejandro, que también es de México, es parte de nuestro club de estudio fiscal. A mi socia, la coach Lorena Villarreal, muchas gracias. A Betty desde México, a Diana Valeriano, que también es del club, al contador José Arcos, a Eleisa, venezolana también. Y acá está Isbelia también, y a la contadora Enriqueta. Muchas gracias. Desde México les mando un gran abrazo. Que pasen una excelente noche. Sé que allá ya son 2 horas más. Aquí van a ser las 8 de la noche. Ya van a ser las 10 de la noche. Les agradezco enormemente. Y contador Jesús, muchas gracias. Le mando un súper abrazo. Igual para Gracias. usted. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Igualmente. Buenas noches y un gusto poder saludar a todos.